¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces podría estar incompleta? Existen artefactos y estructuras antiguas que desafían todo lo que creemos saber, revelando una tecnología tan avanzada que parece imposible para su época. Desde metales trabajados con precisión asombrosa y misteriosas inscripciones, hasta maquinaria intrincada que parece sacada de un futuro distante. Estos enigmas han dejado perplejos a historiadores, arqueólogos y científicos. Hoy vamos a desvelar algunos de estos misterios que desafían la lógica y nos invitan a cuestionar nuestra visión del pasado. ¿Estás listo para abrir los ojos a lo desconocido? Número 1. Clepsidra egipcia. La clepsidra, o reloj de agua, es uno de los dispositivos de medición del tiempo más antiguos, con orígenes que se remontan al antiguo Egipto, alrededor del año 1500 a.C. Este ingenioso instrumento medía el tiempo mediante el flujo controlado de agua desde o hacia un recipiente. Las primeras clepsidras egipcias eran simples, un contenedor de piedra o cerámica lleno de agua, con un pequeño agujero en la parte inferior que permitía que el agua se escapara a un ritmo constante. A medida que el nivel del agua disminuía, marcaba el paso del tiempo, a menudo contra una escala inscrita en la superficie interna. La clepsidra desempeñó un papel significativo en varios aspectos de la vida egipcia, desde la regulación de actividades nocturnas hasta el cronometraje de ceremonias religiosas. Su uso se extendió por todo el mundo antiguo, con los griegos y romanos refinando el diseño para lograr una mayor precisión. Los griegos, por ejemplo, añadieron engranajes y esferas para rastrear las horas con más exactitud. A pesar de su simplicidad, la clepsidra representa un logro notable en la tecnología temprana, demostrando un entendimiento de la dinámica de fluidos y la importancia de la medición del tiempo. Número 2. Nilómetro. El nilómetro era una herramienta clave para la civilización egipcia, ya que permitía predecir los niveles de inundación del río Nilo. Estas inundaciones anuales proporcionaban suelo fértil esencial para la agricultura. Había 3 tipos principales de nilómetros, y todos cumplían la misma función básica, medir la altura del agua del Nilo durante las inundaciones, lo que ayudaba a planificar los cultivos y gestionar los recursos de manera eficiente. El nilómetro es otro testimonio de la sofisticada tecnología que los antiguos egipcios utilizaban para adaptarse a su entorno y gestionar sus recursos. Número 3. Grúa griega. La grúa griega, una invención vital en la construcción antigua, revolucionó la forma en que se construían grandes estructuras en la Grecia clásica. Apareciendo por primera vez alrededor del siglo VI a.C., la grúa era un dispositivo simple pero poderoso que permitía a los griegos levantar piedras pesadas y otros materiales a grandes alturas, lo cual era esencial para la construcción de templos, teatros y otras estructuras monumentales. El diseño básico de la grúa griega consistía en una viga de madera, cuerdas y un sistema de poleas. Un equipo de trabajadores, a menudo usando una rueda de andar o un cabrestante, operaba la grúa, elevando piedras masivas que podían pesar varias toneladas. La introducción de la grúa redujo significativamente la labor necesaria para construir grandes estructuras y permitió diseños arquitectónicos más ambiciosos. Uno de los ejemplos más famosos del uso de la grúa griega es la construcción del Partenón en Atenas. La precisión y eficiencia con la que se posicionaron los bloques de mármol es un testimonio de la efectividad de la grúa. Número 4. Ídolo de Sigir. El ídolo de Sigir es un extraordinario artefacto que desafía nuestra comprensión del arte y la cultura prehistóricos. Descubierto en 1890 en los montes Urales de Rusia, este ídolo de madera es la escultura de madera más antigua conocida en el mundo, con más de 12.000 años de antigüedad. Tallado en madera de alerce, el ídolo de Sigir mide aproximadamente 5.3 metros de altura, aunque originalmente era más alto, ya que algunas partes faltan. El ídolo está cubierto con intrincadas tallas geométricas, como zigzags, chevrons y rostros, que se cree tienen un significado simbólico o ritual. La complejidad y sofisticación de estas tallas sugieren que las personas que lo crearon poseían una profunda comprensión del pensamiento abstracto y la representación simbólica,
lo que desafía la noción de que tales habilidades cognitivas avanzadas solo surgieron mucho después en la historia humana. El propósito del ídolo de Sigir sigue siendo un misterio. Algunos investigadores especulan que pudo haber sido un objeto totémico utilizado en rituales religiosos o espirituales, mientras que otros creen que podría representar una forma temprana de narración o comunicación. Número 5. La piedra de Roswell. Es un objeto misterioso que ha suscitado gran interés y debate entre los investigadores de lo paranormal, ufólogos y entusiastas de los ovnis. El artefacto se descubrió en la década de 2000 en Nuevo México, cerca del lugar del famoso incidente de Roswell de 1947, cuando un supuesto ovni se estrelló en la región. La roca en cuestión es de un tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una mano, y tiene una forma ovalada con un peso considerable. Lo que realmente llama la atención de la piedra de Roswell es el diseño en su superficie, una serie de grabados geométricos que incluyen un círculo con una línea recta a través, además de otros símbolos complejos que se asemejan a los encontrados en los círculos de los cultivos. Un aspecto particularmente interesante de la piedra de Roswell es su magnetismo inusual. Se ha comprobado que la roca presenta propiedades magnéticas que no son comunes en objetos de su tipo. Algunos investigadores han señalado que este magnetismo podría estar relacionado con su origen o con su posible propósito, aunque no existe una explicación concluyente al respecto. Estos grabados y su magnetismo han llevado a muchas personas a especular sobre su origen extraterrestre, ya que los diseños parecen demasiado precisos y elaborados para ser obra de la naturaleza o de humanos. Además, el magnetismo inusual de la piedra añade otra capa de misterio a su historia. Sin embargo, la comunidad científica ha expresado escepticismo sobre las afirmaciones de un origen extraterrestre para la piedra de Roswell. Se han llevado a cabo análisis y pruebas de laboratorio para determinar su composición y posible origen, pero no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la teoría de que la roca proviene de otro mundo. Algunas teorías alternativas sugieren que la piedra podría ser una pieza de arte o un objeto hecho por humanos de una cultura pasada. A pesar de las controversias, la piedra de Roswell sigue siendo un objeto de interés tanto para los investigadores como para el público en general, y su origen y propósito siguen siendo un misterio sin resolver. Número 6. Esferas de Klerksdorp. Las esferas de 3.000 millones de años en un pequeño pueblo llamado Ottosdal al noreste de Sudáfrica. Trabajadores de unas minas de pirofilita han descubierto algo extraño. Estas misteriosas esferas se conocen como esferas de Clyde. Son de color marrón rojizo oscuro y ligeramente aplanadas, de entre 1 y 10 centímetros de tamaño. Algunas tienen 3 surcos paralelos en los bordes. Los ejemplares más notables parecen haber sido fabricados. Lo más intrigante es que la datación por carbono ha estimado la edad de estos objetos en 3.000 millones de años. A esa edad, la Tierra era aún demasiado joven para albergar una especie inteligente capaz de fabricar esas esferas. Muchas organizaciones están interesadas en este artefacto porque apoya la teoría de antiguos astronautas o de una antigua civilización. Sostienen que estas esferas son quizás artefactos fuera de lugar. Artefactos como estos son supuestas pruebas de que existió una civilización inteligentemente avanzada hace miles de millones de años, antes del diluvio bíblico que acabó con todo ser vivo. Los partidarios de la teoría del astronauta ancestral creen que estas esferas fueron creadas por seres extraterrestres inteligentes. Número 7. La cuña de Ayud. Hace unos 50 años, un grupo de mineros encontró un objeto tan extraño que muchos han llegado a pensar que proviene del espacio exterior. Fue descubierto a orillas del río Mure en Ayut, Rumanía, cuando los mineros buscaban algo completamente diferente, 2 huesos de mastodonte. Pero eso
Número 14. El antiguo Egipto a menudo se asocia con civilizaciones extraterrestres. Es difícil creer que las personas que vivieron hace más de 4500 años pudieran construir la pirámide de Giza y luego todas las demás pirámides. Muchas personas todavía creen que los antiguos faraones tenían contactos con extraterrestres y posiblemente ellos mismos eran extraterrestres. Y aquí hay una confirmación de esto. En 1925, el arqueólogo británico Howard Carter estaba excavando la tumba del legendario faraón egipcio Tutankamón. Dentro del sarcófago, encontró no solo la momia del gobernante, sino también muchos objetos valiosos, uno de los cuales era un puñal. Este artefacto fue estudiado por muchos expertos, pero durante mucho tiempo no pudieron determinar de qué material estaba hecho. Recientemente, científicos japoneses de la Universidad de Tohoku finalmente lograron descubrirlo. Resulta que el material del que se hizo el puñal de Tutankamón contenía los mismos elementos que el meteorito Karga, que fue descubierto en el año 2000 cerca de Alejandría. Es probable que el puñal haya sido hecho de fragmentos de este meteorito. Sin embargo, como los antiguos egipcios conocían la tecnología para fabricar armas a partir de material meteorítico, sigue siendo un misterio. Número 15. El penique de Men, o la moneda de Godard, es un objeto bastante simple. Se trata de una moneda de plata vikinga de Noruega que data de la época del rey Olaf, entre los años 1180 y 1235. Sin embargo, hay un pequeño problema con esta moneda. Resulta que dicha moneda fue encontrada en el estado de Maine, como su nombre lo indica, en Estados Unidos, por lo que podríamos estar ante la evidencia de que los vikingos descubrieron el continente americano y estuvieron en contacto con los pueblos nativos americanos antes de la llegada de Colón. Número 16. El martillo de Londres. El martillo de Londres es uno de los opats que a mí más me gustan, por el vuelco en la historia que provoca su existencia. Hay múltiples teorías que intentan desmentirlos, desde personas que creen que no es un martillo y fue alguna forma muy caprichosa de la naturaleza, y la otra que la roca se originó a su alrededor con el tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace tan interesante a este pequeño martillo? Bueno, que su origen está datado nada más y nada menos que entre 145 y 66 millones de años atrás. Es decir, en la era de los primeros dinosaurios, incluso antes del Jurásico, lo que plantea básicamente que este objeto realmente no debería ni siquiera de existir, y por si te lo estás preguntando, no, en esa era, básicamente, no existía ningún humano.